iniciamos con este video que nos va a mostrar, nos va a hacer reflexionar sobre si es necesario un cambio en la manera en que producimos, que para mí sí, pues siendo razonable es totalmente lógico hacer el cambio, pero vamos a ver si el ego humano permite eso. Entonces les voy a compartir aquí ya ahí ustedes pueden ver, ¿sí? Ahí ya, ¿cierto? Ya les estoy compartiendo. Sí, profe. Bueno, antes de eso, ¿cómo les fue con la guía? No hay problemas con ello. Ya ahorita en la tarde les voy a subir los puntos que llevan acumulados y las nuevas guías, que esas son por de 15 días. Siendo más o menos acatando las sugerencias de algunas estudiantes con los que hablé, pues va a ser un poquito más, como más dinámica, más didáctica la actividad como tal de las dos guías. Y son temas pues interesantes para hablar. Uno de estos es esto, ¿no? ¿Qué es eso del comunismo? ¿Por qué siempre se le ha tenido tanto temor a esto del comunismo? ¿Y por qué hoy otra vez surge esa idea del comunismo, ¿no? Obviamente hay que reflexionar sobre qué idea tenemos del comunismo, porque la que nos han vendido los medios no es una idea totalmente correcta. Igual pues la idea del capitalismo que nos han vendido, ¿no? Tampoco no es totalmente verdadera. Hay mucho que se esconde detrás del comunismo, hay mucho que se esconde detrás del capitalismo, hay muchas cosas que se han dicho realmente sin razón sobre Karl Marx, entonces, y sobre el marxismo, entonces vamos a revisar un poco eso. Entonces, no hay preguntas sobre el tema de los 10. Chicos, Por mi parte, no. gracias, Stefania. Por dos. Tampoco. Vale, listo. Entonces ahí ya le estoy compartiendo la pantalla. Vamos a ver ese videito que dura apenas 2 minutos. Está como mala la... no, pero no tiene más. Bueno, sale un poco mala la imagen, si que les dejo el link. Si lo quieren ver desde su celular. Listo. O si no, pues lo vemos acá. Listo. Bueno. Nuestro compañero Mauricio Gómez nos ¿Sí se escucha? hoy cómo ve al sistema capitalista, uno de los Sí, gobiernos más influyentes de Estados Unidos, la potencia capitalista. Profe, ¿le podría subir un poquito de volumen, por favor? Ahí. Buenas noches. Capitalista por excelencia. Buenas noches. Un violento ataque contra el capitalismo hace hoy el editorial del periódico The Washington Post en Estados Unidos y afirma, entre otras cosas, que el capitalismo salvaje va dejando a su paso la destrucción acelerada de los recursos naturales del planeta, la explotación inhumana del hombre y la manipulación de la mente para que nos convirtamos en rehenes de la sociedad de consumo. Sostiene el editorial que la nueva pandemia le ha quitado el maquillaje hipócrita a la civilización. La Italia de los Césares, de Marco Polo, de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei y de Luciano Pavarotti es la misma que ha pagado la contratación más cara de la historia, 112 millones de euros por el portugués Cristiano Ronaldo. La misma Italia que ha tenido que desconectar la respiración artificial a sus ancianos para darle oportunidad a los más jóvenes, porque su sistema de salud expiró en las manos del capital privado, haciendo de la salud una mercancía.
El editorial afirma que en los primeros 100 días de su gobierno, Donald Trump destruyó el sistema de salud heredado de su antecesor Barack Obama y que la factura de esta crisis podría costarle la reelección en noviembre. Y agrega, no podemos seguir viviendo en un planeta donde más del 80% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población. No se puede defender la actual situación que privatiza el agua, la salud, la educación, derechos humanos universales que se han convertido en mercancías que solo están al alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable, mientras que las grandes mayorías invisibles solo son visibles en los procesos electorales disfrazados de democracia. Y termina el editorial invitándonos a reflexionar sobre lo siguiente: o muere el capitalismo salvaje, o muere la civilización humana. ¿Qué dicen ustedes? ¿O muere el capitalismo salvaje? ¿No se escucha? ¿O muere la civilización humana, como dice el editorial? ¿Sí lo escucharon? ¿Sí lo pudieron escuchar bien el video? Sería mirar si lo podemos volver a poner. Cuéntenme si pudieron escuchar bien. No, es que tengo ahí todo el volumen. No, profe, la verdad no se escucha muy bien. Vale, listo. Entonces, bueno. Vale, bueno, listo. Entonces voy a apagar mi micrófono, la cámara, y voy a poner otra vez el video. Igual solo son 2 minutos. Bueno, entonces voy a apagar el micrófono. Igual son solo 2 minutos la noticia y la vuelvo a poner. ¿Listo? Vale. Nuestro Bueno, ustedes me dicen ahí cuando apague el micrófono si se escucha bien o no. Si no, miramos y les leo la editorial, que es bastante corta, en caso de que no se escuche bien. ¿Listo? Vale, gracias por contestar. Entonces voy a cerrar el micrófono y pongo el video. Digamos que no hay, Nuestro como que compañero no. Mauricio Gómez nos cuenta hoy cómo ve al sistema capitalista, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, la potencia capitalista por excelencia. Buenas noches. Profe, la verdad no Un estoy violento ataque escuchando. contra el capitalismo. Profe, no Creo que escucha. yo no tampoco. No se Creo que se escucha. apagaba el micrófono, entonces tampoco se escuchaba lo que estaba pues, poniendo. Sí, no. No dejó. Pues voy a leer la editorial. Esa la tengo aquí guardada. Esperen un momentico. La otra quintita que fuera por los audífonos. O lo que pueden hacer es ustedes ir viéndolo. Yo les puse el link en el chat. Pero déjenme. Esperen un espacio y ya les leo la editorial. Nos queda más fácil así. Listo, entonces les voy a leer la editorial. Esta es una editorial anónima y lo chistoso fue que no sé cómo hicieron, pero la hicieron pasar como si hubiera sido del Washington Post, y el Washington Post es uno de los medios más importantes de Estados Unidos, y pues era muy raro, realmente eso se viralizó y en el mundo entero se compartió esta noticia de que el Washington Post estaba diciendo que había que estar en contra del capitalismo, ¿no? Cuando Washington Post pues, es uno de los insignias
de Estados Unidos, y Estados Unidos es el estado por naturaleza más capitalista. Entonces era muy interesante pues que eso saliera del Washington Post. Luego ya el Washington Post desmintió y dijo que eso no había sido de ellos, pero bueno, igual la reflexión fue muy buena y, y creo que genera impacto en muchas personas. Entonces se llama O muere el capitalismo salvaje o muere la civilización humana. Empezaré aclarando que no soy comunista. Los reaccionarios ultraconservadores les tienen mucho terror a estos títulos y casi siempre, ante la falta de argumentos sólidos, terminan repitiendo y adjudicándonos calificativos que solo han escuchado, pero que en la mayoría de los casos desconocen su significado. Soy un demócrata con ideas republicanas. Todo el mundo habla del libro Las riquezas de las naciones de Adam Smith, el escocés que logró articular con sus ideas los pilares de la economía moderna, que le dio paso al capitalismo moderno. Sin embargo, muy pocos hablan sobre el otro libro del mismo autor, Teoría de los sentimientos morales, que hace una crítica muy puntual a la conducta de la avaricia humana. Conociendo ya la historia desde la secundaria, vemos que el prólogo de la misma tuvo su origen cuando el feudalismo fue sustituido por este nuevo modelo económico. La configuración social de la teoría de los sentimientos morales y la armonía del mercado de la riqueza de las naciones es en sí una dicotomía que se concatena con la sociedad. Esto sin olvidar la famosa mano invisible que mueve ese mercado. El 20 de enero del año 2009, Barack Obama es juramentado presidente número 44 de Estados Unidos. Recuerdo muy bien su discurso. Obama recibía a un país en bancarrota, epicentro de una gran recesión mundial. He aquí un pequeño fragmento de su gran discurso. Pero esta crisis nos ha recordado que, sin un ojo atento, el mercado puede salirse de control y que un país no puede prosperar durante mucho tiempo cuando solo favorece a los que ya son prósperos. Más que un discurso, fue una gran reflexión. El mercado había quedado a las anchas de los hombres que no tenían sentimientos morales ni empatía por la humanidad. El mundo entero fue estremecido por el flagelo de la avaricia humana y la economía mundial cayó de rodillas ante una dura recesión. La obsesión del oro negro llevó a George Bush a invadir y atacar Medio Oriente, la zona donde se encuentran las mayores reservas de petróleo. El mundo jamás olvida la causa barata por la que justificaron la invasión a Irak. Aseguraban que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. La ONU, de forma deliberada, avaló la invasión. Sin embargo, en 2010, Julian Assange, fundador de Wikileaks, reveló la verdad de lo sucedido y dejó al desnudo la colosal mentira tarifada que los medios de comunicación le habían contado y hecho creer al mundo. En los archivos que se filtraron registraban la muerte de más de 100.000 personas, de los cuales 70% eran civiles. Jamás olvidaré las palabras de Assange. La primera víctima de la guerra es la verdad. Ese 22 de octubre de 2010 se caía ante el mundo la muralla de la mentira tarifada. En los últimos 200 años nos hemos consumido la energía fósil concentrada en nuestro planeta desde sus orígenes. La danza del capitalismo salvaje va dejando por su paso la destrucción acelerada de los recursos naturales del planeta, la explotación inhumana del hombre y la manipulación de la mente humana para que éste de forma sistémica se convirtiera en un rehén de las sociedades de consumo, que sin darse cuenta se convierta en el arma de su propia autodestrucción. La nueva pandemia ha quitado el velo ilusionista y el maquillaje hipócrita de la civilización. La Italia de Rómulo y Remo, de los Césares, de Marco Polo, de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei, de Luciano Pavarotti, de Benito Mussolini, de Silvio Berlusconi, de Andrea Bocelli, de Roberto Baggio, de Paolo Maldini, de Gennaro Gattuso,
la Italia que pagó el fichaje más caro de su historia por el portugués Cristiano Ronaldo, 122 millones de euros. Sí, esa misma Italia que tuvo que desconectar la respiración artificial de sus ancianos para luego verlos morir y que no pudo responder de la misma forma como cuando organizaron el Mundial de Italia 90, porque su sistema de salud expiró en los brazos del capital privado, haciendo de la salud una mercancía. Lo mismo está sucediendo con España, un país que presume de una monarquía, que se ha convertido en un adorno costoso para un país que no tiene camas para atender a sus pacientes. La pandemia ya llegó a la gran nación del norte, pero en los 100 primeros días de gobierno, el presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump, destruyó el sistema de salud que había dejado su antecesor. Las consecuencias ya se están sintiendo, los arrebatos de un líder que anda por el vecindario de la aldea global, ufanándose de su hegemonía o supremacía, así como se llama el libro de Noam Chomsky, están llevando a la gran nación del norte, como lo expresó hace unos días el primer Nobel de Economía Paul Krugman, a que su democracia y economía estén amenazados por un segundo periodo presidencial de Trump en la Casa Blanca. La crisis del coronavirus ha puesto en aprietos a Trump, ya que el haber minimizado esta pandemia le está pasando una factura en la economía, porque la bolsa de valores se ha desplomado en estas 2 últimas semanas y existe un alto riesgo que la factura se extienda al mes de noviembre. En las elecciones, la pandemia quitó el antifaz del modelo económico de las naciones más poderosas del planeta. Y en el caso de Italia y España, ambos países miembros de la OTAN, que manejan un presupuesto de casi 2.000 millones de dólares, se vieron como los más pobres del barrio, que fingían ser ricos, pero no tenían ni dónde caer muertos. La realidad ha quitado el efecto de la anestesia del capitalismo salvaje y ha tirado sus cartas sobre la mesa. Ha llegado la hora de replantear y de humanizar este modelo económico y hacernos el siguiente planteamiento. O muere el capitalismo salvaje o muere la civilización humana. Como decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. No podemos seguir viviendo en un planeta donde más del 80% de la riqueza está concentrada en un 1% de la población. Me resisto a defender con mi silencio un indefendible y despiadado status quo que concentra la riqueza de nuestros recursos naturales y medios de producción en pocas manos, capaces de derramar sangre inocente por mantener intacto ese status quo. Yo no puedo defender este status quo que privatiza el agua, la salud, la educación, el viento, el sol, derechos humanos universales que se han convertido en mercancías, que se encuentran solo al alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable, mientras las grandes mayorías invisibles son solo visibles en los procesos electorales, disfrazados de democracia. Una realidad de todo lo que pasa a nivel mundial, que nos quieren tener controlados a los vulnerables del planeta Tierra, porque la avaricia y la ambición y ansias de poder los tienen enfermos. Ese es el editorial completo que salió en Caracol, que salió en varios diarios, como si fuera el Washington Post, pero que aquí lo importante es esa reflexión que hace. O muere el capitalismo salvaje o muere la civilización humana. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Estará dispuesta la humanidad a dejar de producir y de consumir como lo viene haciendo? Profe, Sí, aquí en la Estefanía. parte ¿Qué? aquí en la parte donde dice no podemos seguir viviendo en un planeta donde más del 80% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población, pues es una realidad muy, muy triste porque, pues, no sé qué opinan los demás, pero básicamente así está, pues, ha estado el país durante mucho tiempo. Esta es una estadística mundial, ¿no? Exacto.
No es solo Colombia, pero De sí, eso, sí, pues en varios lugares, en varios países, es como esa situación. Justamente, bueno, no solo aquí en Colombia, que siempre va a primar la riqueza o el rico. la riqueza de unos pocos, ¿no? ¿Y tú crees en esa sentencia que dice él, que si no muere esa forma que actualmente se está produciendo, si no muere ese capitalismo salvaje, muere la civilización humana? Sí, yo creo que sí, la verdad, porque, ¿cómo decirlo? Creo que es esa riqueza la que va a matar a muchos, ¿no? O La muchos se van a desigual- matar, podría ser. ¿Se van a matar por la riqueza? Es decir, creo que ya muchos están cansados de que los ricos tengan lo mejor y todos, ¿sí? Que sea lo que predomine, por decirlo así. Entonces, o unos van a matar por ello o unos ricos se van a matar por más riqueza. Entonces, ¿tú crees que posiblemente después de que suceda la pandemia comiencen a haber varias movimientos revolucionarios, rebeldes, agitación social en el mundo? Quizá aunque allí allá en varios países existen esas revoluciones, pero no, algunas no son tan potentes como otras, quizás después de este virus, y es que llega a pasar, obviamente, pues todos esperamos que pase, eh, se refuercen o hagan algo para cambiar esta sociedad. Ok. Alguien que tenga otra postura frente a este tema. Yo, profe, eh, pues yo pienso que si Sí, se Lenny. llega al capitalismo salvaje, inevitablemente la sociedad va a caer, porque, o sea, las sociedades, yo en algún momento leí, en algún lado, que cuando la brecha social se hace demasiado grande, inevitablemente la sociedad cae y todo se pierde, como ha sucedido con Roma, Egipto, con sociedades así. Os- Entonces yo pienso que o ocurre eso o inevitablemente tiene que ocurrir un cambio social, económico, de gran magnitud. ¿Tú qué visión tienes, Lenny, frente a esto? Yo pienso que se va a dar el cambio, me gustaría que se diera el cambio económico. El sistema económico, así Sí, como Marx. sí. Correcto. Em, ¿Y crees que es pero probable? poco, ¿Por qué? porque el poder tal y como lo tenemos no es algo que nosotros vayamos a decidir. Entonces no depende de nosotros, sino depende de los que ganan, los que producen, los políticos, los empresarios, si se aferran a este sistema o deciden tirar la toalla y intentar otra cosa. O sea, el cambio para ti debe venir o puede venir desde los mismos que gobiernan. Sí, O sea, o que nos ordenemos y tomemos nosotros el poder, que también está bien. porque pues uno a veces, lo que decía Marx, es difícil que el mismo o la persona que está en el poder pues decida cambiar para soltar el poder, ¿no? O sea, eso es como, realmente uno no espera de que las personas que están viviendo bien en este momento, así ahorita está lo de la pandemia, pero son personas que están viviendo bien porque pues, tienen los lujos, la comida, se pueden hasta movilizar porque pues tienen el poder para hacerlo, pues quieran cambiar esto. ¿No te parece difícil eso? Eso es a lo que me refiero, que la opinión, o sea, el cambio al final se va a basar en ello, se va a dar o no.
lo que proponía Marx, que es nuestro filósofo bajo el cual vamos a comenzar a estudiar, es que la clase obrera, el proletariado, debía unirse para derribar ese sistema capitalista, para derribar a la burguesía, al actual status quo. Status quo es estructura como la estructura del poder, el régimen que gobierna, ¿sí? El sistema que gobierna, eso es status quo. Entonces, para cambiar ese status quo, los obreros debían unirse. Por eso en su manifiesto comunista dice, obreros del mundo unidos, ¿sí? Ahora lo cambiaron y dicen teletrabajadores del mundo unidos. Pero la pregunta es esa, si habrá un cambio del sistema económico, un sistema económico que ya lleva más de 300 años en la historia humana, que es el capitalismo. De lo que sí estoy seguro es que si no se hace un cambio de ese sistema, seguramente sí, la humanidad va a estar en riesgo. Como yo ya les había dicho anteriormente, para mí mucho de la pandemia tiene que ver con esa manera en que nosotros producimos y consumimos, ¿sí? O sea, la pandemia que hoy vivimos tiene o es una consecuencia de la manera en que producimos y consumimos, la manera en que no hemos sabido relacionarnos con la naturaleza. Y eso cada vez, si se continúa de esa manera, con ese consumismo, con esa explotación desaforada, como lo dice el artículo, seguramente cada vez más vamos a poner en riesgo nuestra especie o nos vamos a poner en riesgo como especie. Pero, ¿será posible el cambio? ¿Qué dicen ustedes? Profe, Sí, Juan Camilo. pues yo digo que sería muy complicado. ¿Por qué, Juan Camilo? Es porque estamos en una sociedad la cual ya es muy conformista, o sea, ya está acostumbrada a estar, por decirlo ya, casi que esclavizada en el ámbito laboral y, sí, y una revolución ¿Y una qué? sería parar todo, ¿no? Más que revolución, o sea, la mayoría de cosas. Y es muy complicado porque la gente va a decir, y si sale mal, y si no, y es más con el miedo que no sirva, y ellos se queden muchos sin lo que tienen actualmente. O sea, tú lo que dices es que la gente está como aferrada a la manera en que vive y que eso es muy difícil cambiarlo. Exacto, profe, es más que todo eso, que ya están acostumbrados a esa manera y les da miedo perder lo poco que tienen. Vamos a ver, gracias Juan Camilo, o no sé si alguien tenga otra opinión, pero vamos a ver las implicaciones. Sí, Andrés. Eh, pues personalmente creo que la humanidad está condenada y no está condenada por el sistema económico que usan, ni por el político, ni por cualquier sistema que se hayan inventado. La sociedad está condenada por sus valores. Si no existiera la corrupción, el egoísmo o cualquiera de estas otras formas que tienen para reunir riquezas, personalmente no creo que existiría la pobreza ni nada por el estilo. Entonces, la sociedad está condenada por sí misma y no por los sistemas que usa. Ok, Andrés, esa es una interesante opinión que ver. O sea, el tema no es del sistema económico, de cuál sistema económico, de cuál sistema de gobierno, sino de los valores y principios de cada persona, ¿no? Exacto. Correcto, vale. Entonces, pero sí es interesante que veamos
Pues que claramente digamos que el sistema capitalista, Andrés, sí responde a unos ciertos valores, a unos ciertos principios. Digamos que da, le da más valor a ciertos principios que a otros. No sé si ustedes recuerden algo de economía cuando hablábamos del sistema capitalista, cuáles eran como esos principios que regían al sistema Creo, capitalista. creo que uno era la eficiencia, ¿no? ¿Y qué era eso de la eficiencia, Juan Camilo? O sea, creo que era buscar la máxima, por decirlo, producción al menor costo. Correcto, o buscar, bueno, creo que sería teoría. Pero sí, es la mayor, ser eficiente, la mayor productividad en el menor tiempo y en el menor costo. ¿Sí? Y eso es algo que premia mucho el actual sistema capitalista. Que produzcamos la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo y a los menores costos. ¿Sí? Entonces, ese es un concepto importante que tener. La eficiencia. ¿Listo? ¿Cuál es otro principio? ¿Alguien recuerda otro principio? No sé si es un principio como tal, pero se Principio. enfocaba en la propiedad privada, algo así. Ah, correcto. O sea, el capitalismo funciona en cuanto haya propiedad privada. ¿Sí? Eso es muy importante para entender nuestra historia y lo que nosotros somos. Porque la privatización solo es un fenómeno que comienza como tal a globalizarse a partir del siglo XV y XVI. Antes de eso, como tal, no había la propiedad privada. ¿Sí? ¿Por qué se necesita la propiedad privada del capitalismo? Porque el capitalismo principalmente es un sistema económico basado en la acumulación de capital. ¿Sí? El capital es utilidad, es ganancia, es beneficio. Y la única manera en que yo puedo asegurar ese capital es a través de la propiedad privada, que es una figura jurídica, una figura que el Estado protege. ¿Mm? Sin propiedad privada, yo no puedo acumular, yo no puedo tener seguridad de lo que acumulo. ¿Sí? Y la propiedad privada es tan importante para hablar de muchos ámbitos porque se dice que la propiedad privada pues es un término, es algo que surge o que tiene relación, que se tomó digamos del sistema eclesiástico católico eh, con el tema digamos de la, ay, se me olvidó el nombre, los curas, bueno, los curas no pueden tener hijos, ¿no? Ni familia, eso se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama eso? Celibato. Entonces, ustedes saben que los curas son celibatos, pero el celibato, según pues, estudios sobre la Iglesia Católica, no es como tal que debe ser por pureza y esto, porque pues, el sacerdote debe ser puro, no debe ser tentado por la carne, entonces por eso es célibe. Esto es que el discurso que se nos vende, pero lo que dicen, lo que tiene lógica es que pues, el celibato se necesita es para que lo que se herede, el trabajo del sacerdote o lo que herede el sacerdote no quede en su familia, en sus hijos, sino que siga quedando en la iglesia. De esa manera la iglesia asegura el poder. Y los burgueses se dieron cuenta de que también la única manera de seguir asegurando su capital, asegurando su poder, porque el capital les implicaba poder, era pues a través de la propiedad privada, porque a través de la propiedad privada yo puedo dejar la herencia, ¿sí? Puedo heredar y puedo mantener en cierta manera esa acumulación. Digamos la familia Rockefeller, que son los grandes industriales del petróleo, llevan 100 años en el poder, ¿sí? Llevan 100 años siendo una de las familias más ricas y poderosas del mundo. ¿Por qué? Porque hay la propiedad privada, porque hay la posibilidad de que ellos puedan mantener sus propiedades.
Sin propiedad privada, sin esa posibilidad de acumulación, no sería posible el capitalismo. Entonces miren lo que implica cambiar el sistema económico capitalista, porque cambiar un sistema económico como el capitalismo implica cambiar las bases, implica cambiar sus principios. Entonces no eficiencia, no propiedad privada, o propiedad privada, pero no de la manera en que nosotros la concebimos, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que propone Marx, o lo que proponía Marx. ¿Qué otro principio? Entonces ya tenemos propiedad privada, eficiencia. ¿Alguien recuerda? Hay uno súper importante que puede derivarse de la eficiencia. Yo soy eficiente para tener más. ¿Productividad? Pero esa productividad me genera a mí más ¿Ganancia? ganancia, utilidad. Realmente se llama utilidad. Bueno, es lo mismo, pero en economía le llaman utilidad. Y utilidad es el mayor beneficio, ¿sí? El mayor beneficio que yo pueda obtener de una producción económica al menor costo, ¿sí? Entonces, esa es la base, ese es el principio central del capitalismo, ¿sí? Obtener el mayor beneficio al menor costo posible, ¿sí? Y otro principio muy importante es el libre mercado, que esto es, libre mercado es la libre oferta y la libre demanda. ¿Alguien podría explicar qué es eso de la libre oferta y la libre demanda? Me voy a arriesgar. Dale, Estefanía. Es un modelo económico, ¿cómo se le decía? Creo que usted nos hablaba como de una escuela, si mal no estoy. Esto es la escuela clásica, así, liberal, que son los fundadores de la teoría capitalista. Con eso, si mal no estoy. Eh, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que va por ahí, por la escuela neoclásica, algo así era la cosa. Yo tengo una escuela. Sí, Juan Camilo. Pero la pregunta es, ¿qué es el libre mercado? ¿Qué es la libre oferta y la libre demanda? Mm, Se supone, creo que es como yo puedo ofrecer lo que, o sea, lo que yo pueda y también puedo comprar lo que yo guste. Correcto. Que usted puede vender lo que quiera y comprar lo que quiera. ¿Mm? Ese es el libre mercado. Ah, ok, mientras que en el otro sistema entonces el mercado se regulaba, ¿no? En el keynesiano, correcto. Y digamos que los sistemas económicos socialistas o comunistas también se habla de que debe haber una regulación de mercado, que no se debe dejar al mercado de manera libre, ¿sí? Por lo contrario, el sistema capitalista, las ideologías que sostienen el sistema capitalista como la teoría clásica, neoclásica o neoliberal, hablan de que el mercado debe ser libre, ¿sí? Esos cuatro principios, entonces eficiencia, utilidad, propiedad privada y libre mercado. Son los cuatro principios que sostienen el sistema económico capitalista. ¿Por qué está en crisis actualmente el sistema económico? Rubén, porque pues, Sí, Jefferson. uno de esos, ¿cómo decirlo? De esas columnas, de esas bases, se está viendo afectada y si una de esas bases se ve afectada, pues todo se declina, o sea, como que es una balanza que tiene que estar, entre comillas, pues balanceada, valga la redundancia, y en estos momentos hay una específicamente que está generando mayor declive
en comparación al resto y eso hace que ese sistema decaiga. ¿Cuál? La producción es la que más está decaída. Mm, pero de los cuatro principios, bueno, ¿cuál es la razón central de que hoy estemos en crisis económica? Bueno, ya sabemos que... Sí, Andrés. Pues diría que los que tienen mucho, los que tienen poco. Y pues si uno de los dos lados deja de tener, ya sea que tiene mucho o tiene poco, se desbalancea todo y pierde el control de la sociedad. No. A lo que voy es, bueno, actualmente la crisis económica es debido a un agente externo, ¿qué es? Un agente externo a la economía. Que, A ver, pues es, digamos que también porque los ingresos, digamos, de Colombia se había basado mucho en solamente un producto y este producto es el petróleo y el petróleo está muy desvalorizado, entonces por bueno, eso nos genera una ya crisis. vamos a ver que hay unos países que se vieron más afectados por la crisis, pero la crisis es mundial. Lenin decía algo, ¿cuál es el agente externo que está afectando toda la economía? El virus. El virus, claro. El virus hizo una cosa que rompió con uno de los principios de la economía capitalista y es el tema del libre consumo y, y la libre oferta, ¿sí? Porque el virus nos paralizó. Y al paralizarnos, al dejarnos encerrados en confinamiento, en cuarentena, pues se redujo claramente, la gente ya no puede consumir lo que estaba acostumbrada a consumir y por obvio, si se cae el consumo, cae. Si la gente deja de consumir, deja de comprar, es, Andrés, La producción, cae la ¿no, producción, profe? cae la oferta, correcto. Si ustedes dejan de consumir, si ustedes dejan de moverse, si ustedes dejan de gastar dinero, pues también cae la oferta, cae la producción. ¿Sí? Entonces, es interesante ver cómo realmente ese sistema económico sí es frágil, es bastante frágil, y cómo si las personas decidieran regular la manera en que compran, en que consumen, seguramente generaría una crisis de sistema económico. Si nosotros mantenemos el ritmo de consumo que estamos manteniendo en el confinamiento, en lo que sigue, la crisis económica se va a mantener. ¿Mm? Pero estamos viendo que esa reducción del consumo, esa reducción de la producción, está salvando a quién. ¿A quién está ayudando ahorita? Si es que lo podemos llamar una Al persona, planeta. al planeta Tierra, ¿no? Estamos viendo cómo salen los animalitos de nuevo a recuperar sus hábitats perdidas, cómo ha mejorado la calidad del oxígeno. ¿Mm? Entonces, lamentablemente, no fue a través de la conciencia que nosotros decidimos parar la manera loca en que vivimos, sino a través de un agente externo, en este caso una cosita ínfima, microscópica, nos tiene dando vueltas como especie. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos, o que nos hace este texto, apenas logremos ya pasar el virus, ¿vamos a seguir con el mismo sistema de consumo y de producción? ¿O será que vamos a decidir vivir de otra manera? ¿Mm? Creo que eso depende mucho de la psicología de cada persona. No sé aquí cuántos de ustedes están esperando que
se acabe la cuarentena para salir de fiesta, de compras, botar la casa por la ventana. ¿Todos? Como si esto fuera tan fácil. ¿Qué? O sea, profe, me refiero al hecho de que cuando se acabe la cuarentena y digamos, un ejemplo, todo esto pase, muchas personas van a estar endeudadas, muchas personas van a estar debiendo hasta la... Ah, bueno, Entonces no creo que sea tan fácil. sí, yo creo que estoy descontextualizado. Seguramente muchas de sus familias son los que están sintiendo aún más dura la crisis. Entonces, hablemos un poco más de eso. Finalmente, ¿quiénes son los que se ven más afectados por una crisis económica ahorita? Eh, pues se podría decir que a nivel familiar, pues los padres. Pero digamos a nivel No, como tal, de somos la sociedad en todos. general. ¿Sí? Los de ¿Todos? abajo. La clase baja, Y en con la especial las media. clases bajas. Sí, La Los clase baja. sí, exacto, los de estrato 1 y 2 por decirlo así. Correcto, los que tienen menos ingresos. Segundo, pues los que dependían de trabajos que hoy en este momento no se están dando. ¿Mm? Entonces, toda la repercusión de la crisis recae es sobre los más pobres, ¿Mm? Los más vulnerables. Sobre los ricos, no creo que mucho. Ahorita Bianca dio bancarrota, pero pues ya ustedes sabían que esta ley de bancarrota es una ley de bancarrota que se da para que el Estado le dé una ayuda. ¿Sí? En este caso, pues la pidió ante Estados Unidos. ¿Sí? Entonces la ley de bancarrota es para que la empresa pueda reorganizar todo su manera, su administración, pueda reorganizar toda la empresa haciendo lo que tenga que hacer y que el Estado le pueda apoyar económicamente. Porque a una empresa pequeña, como la papelería de la esquina, los restaurantes, etcétera, etcétera, no se les da esta misma oportunidad. Pregunto yo, ¿no? Y eso es lo que quiere tocar Marx, que el sistema capitalista es principalmente un sistema de explotación y desigualdad. ¿Mm? Y que es un sistema que siempre está en crisis, pero que esas crisis principalmente las sufren las clases bajas, la clase obrera, principalmente porque han sido desposeídos de los medios de producción. Es decir, el obrero no tiene la posibilidad, lo único que tiene es su trabajo, y si lo pierde, pierde todo. No tiene más, no tiene capital, no tiene recursos, no tiene medios de producción para valerse por sí mismo. Al no poder valerse por sí mismo, porque no tiene medios de producción como acceso al crédito, como un ahorro grande, como fincas, como empresas, etcétera, etcétera, pues depende de otro. Y finalmente pues se ve obligado a vender lo único que tiene, que es su fuerza de trabajo. Y si partimos del principio de que usted debe buscar la mayor utilidad al menor costo, entonces el empresario en qué piensa cuando dice disminuyamos los costos, y más en una crisis. ¿Qué dice el empresario? Despedir trabajadores. Correcto, o paguémosles menos. ¿Mm? Entonces lo que seguramente va a pasar es que el Estado le dé vía libre
a los empresarios para que se disminuya el salario, se contrate menos, se despida, y que en cierta manera creo que lo ha hecho, ¿no? No, realmente el Estado colombiano no ha sido como muy mano dura con los empresarios que están despidiendo o dándole licencias no remuneradas a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Realmente no se ha encargado de castigarlos por esto. Y ese es el sistema en el que vivimos, chicos. Un sistema que se reproduce una y otra vez y en el cual, si tú deseas ser exitoso, tu éxito depende de robarle o de explotar a otro. Y por eso Marx dice, el capitalismo debe acabarse. ¿Qué piensan ustedes de eso? Profe, ¿a usted en este caso le gustaría ser exitoso? ¿Exitoso para qué? Pues como usted dice que se tiene que ser exitoso, o sea, si se quiere ser exitoso, se necesita robarle pues a la demás gente. Sí, porque el éxito que nos vende el sistema económico, o cuando me refiero a este tipo de éxito, es un éxito basado en el lujo, ¿sí? En poder tener. Pero realmente, lo que nos muestra hoy la pandemia es que no necesitamos vivir del lujo para poder vivir. Primero eso. Que ese éxito que nos venden no es necesario para la vida humana, ni tampoco soluciona los problemas de la vida humana. Entonces, si partimos del concepto de éxito como ese éxito de ser económicamente prestigioso o tener las propiedades y el dinero para ser prestigioso o el poder, pues no, a mí no me interesa eso. Seguramente, si quiero eso, si quiero tener dos carros, las casas, apartamentos, fincas y eso, seguramente voy a tener que abusar de los demás de alguna u otra forma o de la tierra misma. Quizás no nos damos cuenta de eso, pero el exceso de lo que consumimos, alguien lo tiene que pagar. Si no lo paga el desposeído, el obrero, si no paga esas repercusiones el obrero, lo paga la tierra. ¿No? ¿Cuánto le cuesta a la tierra un iPhone? ¿Cuánta gente no está comiendo o está comiendo poco para nosotros poder tener ciertos lujos? Bueno, chicos, otra cosa que me llamó mucho la atención en la última clase, ya con eso termino, es que muchos quedaron en la duda de si adoptar el sistema policial digital chino. Y eso me sorprendió porque muchos dijeron, en cierta manera puede ser hasta bueno. Y para ver, digamos, un término muy importante en Marx se llama la alienación, que lo vamos a ver dentro de 8 días. Y este miércoles vamos a ver algo de sistemas totalitarios para entender un poco qué es eso. Les voy a dejar ahí en el modo una encuesta que ustedes la pueden hacer en 15 minuticos o menos, que va a determinar qué tan conservadores son ustedes. ¿Listo? Entonces, pues
No sé si haya alguien que quiera decir, tenga una pregunta o decir algo más. Profe, Sí, Andrés. si usted estuviera en la posición de los de arriba, de los que tienen plata, éxito económico, ¿usted optaría por este sistema comunista que dice? ¿Este sistema nuevo? Bueno, yo no, todavía no me he propuesto como tal un sistema comunista, ¿no? O Sí, sea, sí, que mueve el capitalismo. que es muy complicado porque yo creo que es un tema de conciencia. O sea, si tú eres consciente de que puedes vivir con lo necesario y que realmente tener más de lo que es lo necesario es un, es un, es algo que pues está generando desigualdad, es algo que está generando pobreza y es algo que no es necesario para vivir. Pues así tú hayas nacido en una cuna de oro, pues vas a llegar a eso, o sea, vas a llegar a entender que tener más de lo que necesitan no es la manera adecuada y justa de vivir. Entonces, creo que no es un tema tanto de dónde naces, sino de la conciencia que tienes frente a la manera en que vives y en dónde vives, sí. Entonces, creo que por ahí va mi propuesta. Mi propuesta como tal no hay una manera, no única manera de pensarse un sistema económico, sino que mi propuesta es si cada quien toma conciencia realmente sobre la vida, sobre lo que necesita para vivir, eh, seguramente se dará cuenta que no necesita de lujos, no necesita de tantas cosas que hoy nosotros nos aferramos a ellas y con ese simple cambio seguramente por lo menos generará un impacto grande en su círculo cercano. De eso depende, ¿sí? Ya luego hablaremos que realmente ese de yo tengo la verdad, yo tengo el modelo que va a salvar al mundo, pues son cosas que nunca han funcionado. Que finalmente sí, cada uno de nosotros no toma conciencia de cómo consume, cómo produce, cómo se relaciona con el medio ambiente, pues grave, no hay nada que hacer. ¿Listo? Bueno, si no es más, entonces chicos recuerden la encuestita es muy interesante para poder ustedes entrar un poquito eh, como con mejor información sobre los estados totalitarios y esto también tiene mucha relación con lo que plantea Marx. Entonces, les dejo el link en el modo, son una encuesta que ustedes van respondiendo y ahí también van a determinar ustedes más o menos cuáles son sus ideas políticas, ¿listo? Van a ir determinando cuál es el pensamiento político que ustedes tienen. No siendo más chicos, les deseo un Una buen día. pregunta, Sí, Julián. o sea, hoy mismo va a subir la encuesta o en estos días. No, eso lo dejo abierto y tienen hasta el miércoles para realizarlo, o cuando quieran. Pues háganla para el miércoles, porque la idea es que el miércoles pues la tengan hecha y pues me comenten aquí, ¿sí? Me hablen aquí. ¿Cómo les fue? Ok. Recuerden que yo estoy dando aquí puntos por su participación, entonces anímense a hablar, ¿vale? Ya que no les tienen que ver la cara, pues de pronto es más fácil hablar sin mostrar la cara. Bueno, les deseo un buen día, que les vaya muy bien. Chao a todos. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. No, Chao. profe. Chao. No, profe. Chao, chao. Chao. Buenos días, chicos.
Qué pena la demora, estaba terminando aquí con 11. Voy aquí a escribirle a Kimberly a ver si de pronto hay más personas que vayan a entrar a la clase e iniciamos. Hoy vamos a hablar principalmente sobre el ascenso